Vamos a trabajar con el corte de la falda, ¿sí? Antes de empezar, vamos a conocer un poco sobre la tela, ¿sí? La tela tiene una trama y tiene un hilo. ¿A qué le llamamos trama y a qué le llamamos hilo? El hilo de la tela es el largo que ésta tiene. O sea, ejemplo, si compramos 1 metro de tela, el hilo de mi tela siempre va a ir originado hacia el largo, ¿sí? Y la trama es el ancho de mi tela. Siempre que vamos a trabajar con una prenda nueva, vamos a cortar, vamos a acomodar nuestros moldes a lo largo de la tela, ¿sí? En este caso yo ya corté los moldes, pero les voy a hacer un comentario también con respecto a ellos. Antes de cortarlos, vamos a cerrar las pinzas y vamos a acomodar el corte, porque si ustedes se fijan, en la parte de arriba del molde trae una puntita, ¿sí? Entonces, para que no nos haga falta tela, vamos a cerrar las pinzas en el molde antes de acomodar para cortar. Vamos a doblar nuestra tela a la mitad. Este es el ancho de mi tela, ¿sí? Entonces, la voy a doblar a la mitad. Y la voy a acomodar, ¿sí? Las orillas siempre me tienen que quedar de un lado. Y siempre que cortamos un molde, siempre tenemos que poner nuestra tela al revés. Una vez que ya tenemos asentada la tela, pasamos a acomodar nuestros moldes en ella. Del lado de las orillas vamos a acomodar el molde de la espalda. Y del lado que tenemos doblado vamos a acomodar el molde delantero. Previamente le vamos a marcar con 3 cruces, ¿sí? Que significa que es un género doble o que tiene un doblez de tela. Este lo vamos a sentar completamente pegado a la tela, al doblez de la tela, ¿sí? Recuerden, ¿qué quiere decir género doble? Que nuestra tela va a estar doblada y cuando terminemos de cortar va a ser una pieza completa. Prendemos. Asegúrense de que cuando vayan a prender, de preferencia sus alfileres, pónganlos de lado para que entren bien tanto en el molde como en la tela, ¿sí? Prendemos.
Bien, yo aquí ya prendí mis moldes. Ahora vamos a marcar los márgenes de costura. Bien. Como tip, si ustedes agarran su cinta métrica, vamos a poder observar lo siguiente. Si yo mido el ancho de mi regla, vamos a ver que este tiene 3 centímetros. Si mido el ancho de esta, vamos a observar que tiene 2. Pero si mido el espacio, el primer espacio del pequeño, veo que mide 1. Y si mido el segundo espacio del pequeño, mide 0.5. Mide 0.5 centímetros o medio centímetro, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a facilitar el margen de la tela. Observen, necesito 3 centímetros de dobladillo. Entonces, únicamente asiento mi regla y marco, ya sea con una greda o un jabón, ¿sí? Si ustedes pueden ver, observar, se ve. Recuerdan que desde el principio les dije greda de gis o jabón, ¿sí? Entonces, si pueden observar, aquí tengo mi línea recta que queda en blanco. Necesito 3 centímetros de margen de costura para el dobladillo. Entonces, únicamente asiento la regla y marco, ¿sí? En los costados vamos a ocupar 2 centímetros de margen de costura. Asentamos la regla y pasamos. Y vamos marcando el margen de costura que necesitamos, ¿sí? Bien, de este lado, que es la parte trasera, vamos a dejar 3 centímetros de margen de costura cuando pegamos un cierre normal y 2 cuando pegamos un cierre invisible. Bien, ya tengo marcado la espalda, el costado y el dobladillo. Ahora voy a marcar el margen de costura de la cintura. Necesito 1 centímetro. Observen, solo voy a sentar la regla, ¿sí?, sobre el molde, ¿sí? Observen cómo está, dejándole únicamente 1 centímetro de margen de costura, ¿sí? Esta regla nos ayuda bastante para que nuestros márgenes nos salgan parejitos, ¿sí? Y ya tenemos marcado el margen de costura de nuestro molde
trasero. Bien, ahora el corte. Observen mi tijera. Esta es una tijera de 8 pulgadas que me han estado preguntando qué tijera. Esta es una tijera de 8 pulgadas. Se agarra de esta manera. La parte que tiene la punta es la que siempre va a ir hacia abajo. Observen que esta es donde tiene el orificio grande y es ahí donde van todos los dedos, excepto el otro donde va el dedo gordo de la mano. Asentamos la tijera sin levantar la tela. Observen cómo están mis manos. Y vamos a pasarla en la tela sin miedo. Abran su tijera, acostúmbrense a no tener miedo. Eso es lo que les va a dar la precisión a la hora de cortar la tela, ¿sí? Entonces, acomodo y corto. Yo aquí ya tengo el trasero. Ahora, voy a trabajar con el delantero. Nuevamente márgenes de costura para las que aún tenemos el pendiente, ¿sí? Vuelvo a manejar mi margen de costura. 3 en el dobladillo. Este que es el delantero, observen, lleva 3 en dobladillo, 2 en los costados, y 1 en la parte superior, que viene siendo la cintura. Observen de nuevo cómo va puesta la regla. Es el centímetro lo que le estamos aumentando. Ya tenemos nuestras medidas exactas. Una vez que tenemos esto, procedemos a cortar. ¿Sí? Si ustedes observan, mis manos no se mueven, la otra no levanta la tela, simplemente se mueve la que está cortando. ¿Okay? Bien. Ahora, vamos a marcar la pinza, ¿sí? En lo particular me gusta hacer esto, le doy un piquete y le doy otro piquete donde están los márgenes o donde están las líneas de pinza. Ahí lleva un piquete y ahí lleva otro piquete. Una vez que yo tenga hecho esto, voy a poner un alfiler en la parte baja de la pinza que va a ocupar y va a entrar. Y una vez que ya tenga esto, con su greda o su jabón, lo que ustedes estén usando, van a marcar el punto. Van a levantar y van a marcar el punto. ¿Sí? Quito. Busco donde hice mis piquetes. Y con una regla
uno estos puntos. ¿Sí? Aquí ya tengo marcada la pinza. Y lo mismo se hace en el delantero. Para marcar dónde va el cierre, debemos tener previamente el cierre que vamos a ocupar. ¿Sí? Un ejemplo, les voy a enseñar con uno de que no es del color, pero les voy a mostrar. Vamos a abrir el cierre y asentamos buscando dónde topa, donde cae el seguro del cierre, van a marcar. Le pueden dar un piquete y con una regla van a ir marcando su línea de costura sobre el molde. De preferencia manejen una regla, no lo hagan a mano. ¿Sí? Y ya tenemos marcado nuestro margen de costura donde vamos a coser. ¿Sí? Lo mismo hacemos con los costados. ¿Sí? Tocamos y marcamos. Ahora, ¿cómo marco la parte de abajo? Simplemente vamos a dejar la regla y vamos a hacer esto. Cuando ustedes viren su tela, van a ver que de este lado tenemos una línea. ¿Sí? Si lo pueden observar, me da una línea de color que es ahí donde va a pasar la costura. Donde hay curva, lo vamos a hacer despacio y por espacios pequeños. Bien. Si ustedes observan, está toda marcada, ya tiene los márgenes de costura de este lado y sobre este lado también podemos ir marcando poco a poco con un jabón o una greda. Quizá no se ve muy bien en el video por el que el color del jabón es blanco y se transparenta con la tela, pero hagan la prueba y van a ver que sí se ve en la tela. Bien, ya tenemos los márgenes de costura del trasero. Ahora pasamos a hacer lo mismo con el delantero. Le doy un piquete, pongo un alfiler y marco mi pinza. Hago lo mismo, marco mi pinza. Levanto y marco la pinza. Una vez que yo tenga esto, puedo marcar mis pinzas, unirlas. Recuerden que estamos trabajando con greda o con jabón. Marco mis pinzas. Bien, una vez que yo tenga esto, desprendo y ustedes van a observar que esta pieza me salió entera. Esta pieza es el delantero de mi falda, ¿sí? Género doble, recuerden qué significa doblez de tela. Que la tela viene, que cuando mi molde, que yo corte la prenda, va a salir
entera. En el caso de la espalda, si ustedes se fijan, son 2 piezas. Desprendo y me van a salir 2 piezas, ¿sí? De esta manera ya tenemos cortada nuestra falda.